Vamos a empezar, hermanos, ¿no? Ya estamos en tiempo para comenzar. ¿Se oye allá atrás? Muy bien. Muy bien, excelente. No podemos cerrar un poquito porque sea una plana de esa, porque es porque estamos como, yo escucho mucho la de cristal. Ay, sí, hermana Elisa, por favor. Es que sí se oye, ¿no? Un poco. Y es un poco distractor, se nos va a antojar y no tenemos más que una batería allá atrás. ¿Mande? Bueno, vamos a orar para empezar. Te damos gracias, Padre, porque este día ha sido un buen día de comunión entre nosotros, de alabanza a tu nombre, de aprendizaje o de recordar información que teníamos, pero ahora podemos disfrutar de tu palabra, Señor, y encarnarla en nuestra vida. Bendice este tiempo, permite que sea de bendición, pero además que te glorifique, que las enseñanzas vertidas en este estudio, Señor, sean útiles, no solamente para crecer en el conocimiento que necesitamos de tu palabra, sino para que moldee nuestro carácter cristiano y nos haga como Cristo. Quédate con nosotros, con los que vienen en camino, y gracias, Señor, porque hoy vamos a estar en este lugar por última vez, porque la semana que viene estaremos ya en esta clase en nuestra iglesia. Te alabamos, Señor, por eso. En el nombre de Jesús, amén. Pues ya mencioné, la próxima semana vamos a reunirnos allá en la iglesia. Así que es una bendición para muchos de nosotros. Es un anhelo, ¿verdad? Ya ir a casa. Vamos a repetir, ya siempre digo que corremos el riesgo de aprender de memoria las cosas, pero es un buen riesgo. Vamos a leer y repetir las bienaventuranzas. Entonces vamos a Mateo 5. Y leemos todos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Si están listos, vamos a leer. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y les enseñaba diciendo: bienaventurados en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la violencia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, amén. Muy bien. Hay que aprenderlo de memoria. Ya tenemos el hábito, ¿no? El credo, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos. Ahora esto que es peccata minuta, son 12 versículos nada más, ¿no? No es como los 10 mandamientos que era un montón, ¿no? Este es cortito, así que bien podríamos aprenderlo de memoria, ¿no? Sí se puede. Yo me lo aprendí hace muchísimos años de memoria. El capítulo 5, 6 y 7 completos, ya no me acuerdo, pero me lo aprendí de memoria. Entonces se puede, 12 versículos, ¿no? Y creo que para los que ya tenemos algunos años y nos cuesta trabajo la memorización, practicarla es útil, es bueno para nosotros, ¿no? Bien, vamos entonces a continuar con este estudio de las bienaventuranzas, el Sermón del Monte en general, las bienaventuranzas en particular. Y la semana pasada hablamos rápidamente de la bienaventuranza de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces no hablaremos más de esa bienaventuranza, solamente como punto de referencia, incluyendo las otras
3 bienaventuranzas anteriores a esta, y de ahí vamos a desprendernos en este asunto. Es muy importante no aislar la enseñanza de las bienaventuranzas. Ciertamente se puede tomar una bienaventuranza aparte en algún momento determinado y hablar de ella, pero la mejor manera de estudiar estos 12 versículos es de esta manera sistemática, expositiva, para ir retomando de lo anterior y jalar hacia adelante y avanzar. Esa es una especie de técnica pedagógica, ¿verdad? Es regresar un poquito al pasado y luego arrastrar del pasado y avanzar, ¿no? En ese sentido, una especie de progresismo que vamos avanzando, de tal manera que vamos tomando el concepto completo y aun cuando algunas cosas pueden ser repetitivas, siempre hay un avance. Y como ya he dicho, no tenemos ninguna prisa de acabar pronto, entonces no importa, vamos despacio en la reflexión de cada una de las bienaventuranzas. Así que he dicho que no pueden tomarse aisladamente, no es así como sacar la bienaventuranza y estudiarla, sino considerar todo el contexto. Y en todo el contexto hemos dicho, y lo repito muy rápidamente, hemos dicho que es para los discípulos. Es muy importante decirlo y recordarlo todo el tiempo. Es para los regenerados, es para la gente nacida de nuevo. Estas bienaventuranzas no es para la gente que no conoce de Cristo o que no ha sido rescatada por el Señor. No lo es. Aun y cuando nosotros sabemos que la palabra completa es poderosa para la salvación, ¿no? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la salvación, absolutamente toda, incluyendo estos textos, tienen sentido, ¿verdad? Un sentido espiritual solo para los regenerados. El apóstol Pablo, por ejemplo, dijo a los corintios que hay quienes no pueden discernir espiritualmente y los que no pueden discernir espiritualmente pueden entenderlo, pueden captarlo, pueden estudiarlo desde el punto de vista literario, pero no hay un impacto espiritual en el corazón de nadie porque no disciernen espiritualmente. Entonces, me parece que es importante mencionarlo porque los que estamos aquí y hemos sido rescatados por Cristo, tenemos la sensibilidad espiritual para discernir espiritualmente esta palabra, ¿no? Dice también la palabra que hay algunos, ¿no? Que como no disciernen espiritualmente, no, estas palabras tienen el entendimiento entenebrecido, ¿no es cierto? No hay manera de que lo puedan captar. Incluso para ellos, la cruz de Cristo es locura. Y cualquier cosa que digan, eso es absurdo, ¿cómo lo vamos a creer? ¿No? Hay que tener cuidado con esto. Y se ha dicho que este sermón es contracultura porque va en contra de la lógica del mundo y la Biblia casi la mayoría de las veces va en este camino, ¿verdad? En contra de la lógica del mundo, mientras que el mundo dice una cosa, ¿cómo va a ser? La Biblia dice otra cosa diferente, ¿no? Se repite mucho en este texto, habéis oído que fue dicho, pero yo les digo, nos encausa, nos pone, nos ubica como ciudadanos del reino. Y de ahí se desprende, también como ustedes deben de tener en sus notas, que estamos hablando de que estas bienaventuranzas no es para entrar al reino, sino son características específicas de quienes estamos en el reino, ¿no? No son requisitos para que podamos entrar a ser parte del reino, sino son características de los que somos del reino. Esta verdad, cuando yo la entendí, fue muy buena para mí, porque entonces entendí que esto es lo que yo debo de ser y lo que yo tengo, ¿no? No lo que puedo hacer para entrar al reino de Dios, sino lo que debo ser como miembro del reino de Dios. Así es que se espera de nosotros que seamos pobres en espíritu, se espera que nosotros lloremos, ¿verdad? Por nuestro pecado, se espera que seamos mansos, se espera que tengamos hambre y sed de justicia, pero también se espera que seamos misericordiosos. Y es donde justamente tenemos una breve reflexión en esta tarde, ¿no? La bienaventuranza que sigue entonces, teniendo todo este contexto, es bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La primera cosa que me parece que es digna de resaltar en esta bienaventuranza, ustedes se acuerdan que mencionábamos que hay algo común. Todas empiezan con dichoso, feliz o bienaventurado. Eso es común en todas las bienaventuranzas. Después describe quiénes, ¿no? Y después qué logran, ¿no? En las que hemos visto antes, ¿no? Nos dimos cuenta de que al ser algo, logramos algo. Bienaventurados los pobres,
¿verdad? Pues somos pobres, nuestra bancarrota espiritual, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces hay una recompensa, pasa prácticamente todas. Pero esta bienaventuranza, ¿verdad? Es muy interesante porque lo que se promete es lo que se tiene. No sé si lo notan, ¿no? Lo que se promete es lo que se tiene. Bienaventurados, dice ahí, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo que se promete es lo que se tiene. Entonces eso es muy distintivo de esta bienaventuranza, ¿no? Es decir, que dijéramos, bueno, yo soy misericordioso, ¿qué obtengo? ¿No? ¿Qué pasa? Que yo tengo hambre y sed de justicia. ¿Qué sucede si la tengo? Seré saciado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si soy pobre en espíritu? Heredo el reino de los cielos, etcétera. Pero esta bienaventuranza, lo que promete es lo que ya se tiene. Y bueno, pues tenemos que darnos un poco la tarea de ir un poco más profundo en esto para que podamos entender exactamente qué quiere decir el Señor con eso, ¿verdad? Porque si soy misericordioso y me vas a dar misericordia, entonces, ¿no? Pues ya la tengo, ya soy misericordioso, ¿no es cierto? Pero la Biblia tiene este tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, podemos gozarnos del gozo de otros, ¿no? Es decir, hay un gozo y yo me gozo del gozo. Es decir, y también puede llorar y yo lloro del que llora, ¿no? Hay como esta idea de que lo que se tiene se promete. En esa bienaventuranza, entonces, el asunto está centrado en la palabra misericordia. También hemos dicho en el pasado que el Señor no nos pide o no nos habla nada que Él no sea o que Él no tenga. Hemos distinguido con toda claridad que el Señor es manso. Hablábamos de Moisés, por ejemplo, pero de Jesús, que decía yo soy manso y humilde, ¿no es cierto? Sabemos que el Señor tiene hambre y sed de justicia. Y así como Él tiene hambre y sed de justicia, Él espera que nosotros también tengamos hambre y sed de justicia. Es decir, no nos va a pedir nada que Él no sea capaz, ¿no? de tener, ¿no? Él es manso, Él tiene hambre y sed de justicia. Él llora, ¿no? No por su propio pecado, pero llora por el pecado de sus hijos, ¿no es cierto? Es decir, entonces no pide nada que Él no sea capaz de tener, de desprender de sí mismo. Con esta idea básica nos preguntamos entonces, ¿Dios es misericordioso? Y no hay duda, ¿verdad? La respuesta es sin lugar a dudas. O sea, no hay manera de que ninguno de nosotros pueda poner en tela de juicio la misericordia de Jehová, la misericordia de Dios, la misericordia de Jesús, la misericordia del Espíritu Santo. Y entonces la Biblia está, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento están, no voy a decir plagadas, pero está muy mencionada la misericordia de Dios. Para que podamos entender cómo nosotros debemos de ser misericordiosos, tenemos que acercarnos al Dios misericordioso, ¿no? Al Dios misericordioso. Porque Él es finalmente el que nos enseña a través de su palabra y de su conducta la manera en cómo debemos nosotros ser misericordiosos. Para ello, vamos a ir al Antiguo Testamento. Y hoy en la mañana en la predicación mencioné el Salmo 103. Y lo vamos a retomar ahora, no los primeros versículos, pero ciertamente vamos a analizar una porción del Salmo 103 para descubrir rasgos característicos de Dios como misericordioso. Dice el Salmo 103, y me gustaría que alguien con una voz fuerte, clara, con una dicción maravillosa, ¿no? Nos lea del versículo 8 al 12. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestros rebeliones. Hasta ahí. ¿Notan ustedes rasgos de la misericordia de Dios? Digo, es muy claro, esta expresión junta de que el Señor es
es lento para la ira y grande en misericordia, no es la primera vez que se menciona. Esta expresión se menciona varias veces, ¿no? Lento para la ira, grande en misericordia. Es muy curioso que él combine en una sola oración la ira y la misericordia, ¿no? La ira y la misericordia. Ahora, nosotros teniendo un concepto teológico más o menos correcto, ¿no? Tenemos que pensar en esto, ¿verdad? El Señor, mencionaba yo la semana pasada, creo, que no debemos de pedir justicia, ¿no? Porque si pedimos justicia, el Señor nos aniquila, ¿no? Señor, quiero que seas justo conmigo. Muerte, total, ya estás. Porque lo que merecemos es su justicia, y su justicia lapidaria, esa justicia que dice que la paga de pecado es muerte, eso es lo que merecemos, ¿no? Merecemos su desagrado, merecemos su descontento, merecemos la descarga de su ira, ¿no? Es decir, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios se descarga sobre la creación porque hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado, ¿no? Y la paga de pecado es muerte. No hay una versión distinta. Estamos nosotros o estuvimos en una condición verdaderamente terrible por causa de nuestro pecado. Terrible. Entonces el Señor pone la ira y luego la pone junto, en una misma oración, junto a la misericordia. Nosotros tenemos aquí en este texto a David, ¿verdad? Hablando, ya mencioné un poco de algo del contexto, pero aquí está diciendo él que misericordioso y clemente es Jehová. Y utiliza la palabra misericordioso. Y el ejercicio de su misericordia es en la oración que sigue, lento para la ira y grande en misericordia. Porque lo que se espera de un misericordioso es que ejerza misericordia. ¿No es cierto? Es decir, no, como que es lógico, ¿no? De un misericordioso se espera misericordia. No hay duda. Y dice entonces, lo describe primero, misericordioso y clemente es Jehová. Él es misericordioso. Y lo que de él se espera es que sea misericordioso, que exprenda o desprenda la misericordia. Por eso después añade lento para la ira y grande en misericordia. Ahora ya hemos establecido esta verdad. Lo que nosotros merecemos es la muerte. Es esta justicia, ¿verdad? Esta justicia retributiva, esta justicia de exactamente recibir en la misma medida, ¿no? Nuestro castigo de acuerdo a nuestra falta. Ya sabemos que nuestra falta es el pecado y entonces la muerte nos corresponde, ¿no? No merecemos ninguna atención de parte de Dios, no merecemos ningún favor de parte de Dios, no merecemos absolutamente nada de parte de Dios. Con todo y eso el Señor sigue extendiendo su misericordia. Así que sin merecerlo, nosotros no recibimos el castigo de nuestras iniquidades. Pero lo que recibimos a cambio de nuestro pecado fue su misericordia. Es increíble, ¿no? Dice, por ejemplo, el versículo 10, ¿no? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No ha hecho. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No lo ha hecho. Él no se desdijo. No se desdijo, ¿no? Él no dijo, bueno, yo había dicho que ibas a morir, ¿verdad? Por causa del pecado, pero ahora ya no te voy a aniquilar por causa del pecado. ¿Saben qué? La ira de Dios sigue vigente y siguió vigente. La única diferencia, lo que marca la diferencia, es que quien cargó el pecado de nosotros fue Cristo. Pero de que la ira se descargó, la ira se descargó. No sobre mí, pero sobre Jesús. Y al descargar la ira de Dios sobre Jesús, lo único que yo recibí de parte de él, de una manera que no es pareja, ¿no? En lugar de recibir su ira que Cristo cargó con ella, recibí su misericordia, ¿no? Recibí su misericordia. Dice el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre su misericordia sobre los que le temen. ¿Y qué hizo con nuestro pecado? ¿Qué hizo? ¿Qué dice el versículo que sigue?
Siga. Está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. Eso hizo. ¿Qué hizo? De nuestro pecado, ¿verdad? Dice, tanto lejos está el oriente del occidente, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miren, si yo camino, ¿dónde está el norte aquí? Bueno, allá está el sur, ¿no? En Aguascalientes, ¿no? Para allá. Ya ni sé. ¿Para allá el sur? Está el sur, no, está el sur. Están bien desorientados todos. Vamos a suponer que ahí está el sur. Todo el mundo tiene un punto de referencia diferente. Oigan, olvídense, vamos a suponer que allá está el sur. Pongámoslo como suposición. Ahí está el sur. Si yo persigo al sur para alcanzar al norte que está atrás de mí, nunca lo voy a alcanzar. Siempre veré hacia el sur. ¿Cuándo alcanzaré el norte? Nunca. Porque mientras yo siga caminando en línea recta, lo único que tengo en mi vista es el sur. Y al revés es igual. ¿No es cierto? Es decir, no hay manera. Ahora, Él hizo alejar nuestras rebeliones de tal manera que sea inalcanzable la ira de Dios. Que la ira de Dios no venga sobre nosotros porque alejó, ¿verdad?, nuestras rebeliones. Tan lejos está el oriente del occidente. Diríamos nosotros el sur del norte. No hay manera posible. Y esto solamente se debe a su misericordia. Entendiendo que el Señor es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, ¿qué pide de nosotros? ¿Saben qué pide? No hay otra, ¿no? Él pide de nosotros misericordia. Vamos a ver qué dice Miqueas capítulo 6. Vámonos a Miqueas 6. Todos los profetas menores tienen una denuncia muy fuerte de parte de Dios, ¿no? Muy, muy fuerte. Algunas veces incluso de destrucción, ¿no? De aniquilación. Y aquí en este profeta menor, Miqueas, él dice a partir del versículo 6, yo lo voy a leer, miren lo que dice. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 ayos de aceite? ¿Veré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Y mira lo que dice el 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide? Amar misericordia. Hacer justicia, desde luego, lo que dice el texto, y amar misericordia y a humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Misericordia. Misericordia, ¿no? Incluso el Señor ha dicho en términos de la ley que misericordia quiere y no sacrificio. Y cuando estamos hablando de que el Señor quiere misericordia y no sacrificio, estamos hablando de que Él no acepta un holocausto, una ofrenda del todo quemada. ¿No? Misericordia quiero. No, no sacrificio. Así que entonces estamos hablando en esto, en esos términos. Él pide de nosotros misericordia y tratando de imitar a Cristo, tratando de que nosotros seamos como Él. Si el Señor pasó por alto mi pecado para cargarlo en Cristo, ¿no? Y cuando Él pasa por alto mi pecado, a mí me llena de misericordia, ¿no? Me llena de misericordia. Entonces me parece que nuestro actuar como cristianos debe de ser igual, porque Él lo que pide de mí es amar misericordia. Y amar misericordia es procurar la misericordia. Porque ya sabemos que pasó por alto mis pecados. ¿Se acuerdan que dice Lamentaciones 3? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, sus nuevas son cada mañana. Dice, grande es tu fidelidad, ¿no? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ahora, si esto es así, el creyente está
voy a utilizar la palabra obligado a ser misericordioso con sus hermanos y con todas las personas. La misericordia que debemos tener entre nosotros es una misericordia de pasar por alto la falta. Las consecuencias las sufre cada quien. Pero tengo la responsabilidad de extender misericordia y de tener esta misericordia como Dios la tuvo para conmigo. Y si Él es lento para la ira y grande en misericordia, lo que entonces yo tengo que hacer con mis semejantes es extender su misericordia y detener mi ira. Con aquellos, ¿verdad?, que merecen, según nosotros, nuestra ira. Esa es una cosa bien difícil, ¿no? Porque la gente que nos ofende, la gente que no va de acuerdo con nosotros, en realidad lo que tiene de parte de nosotros es la ira, ¿no? Y no la misericordia. Y el Señor dice que los que pueden, ¿verdad?, tener este grado de misericordia son bienaventurados. Pero desde el punto de vista más, digamos, teológico, hay un teólogo, Peterson, como se nombre, que dice esto de la misericordia. Se los voy a leer. ¿Qué es la misericordia?, se pregunta él. Se trata de una disposición compasiva hacia los semejantes y hermanos cristianos. Es esa bondad y benevolencia que siente la miseria de los demás. Es un espíritu que ve con compasión los sufrimientos de los afligidos. Es esa gracia que hace que una persona trate con benevolencia al ofensor y desprecie tomar venganza. Es el espíritu perdonador. Es el espíritu que no se venga. Es el espíritu que desiste de todo intento de autovindicación y que no devuelve herida por herida, sino bien en lugar de mal, amor en lugar de odio. Esto es misericordia. Cuando el alma perdonada recibe la misericordia, esa alma llega a apreciar la belleza de la misericordia y añora poner en práctica hacia otros ofensores la gracia similar a la que se pone en práctica con ella. Es esa acción benevolente, esa disposición del corazón, no cobrar venganza, no pagar mal con mal, ¿verdad? En lugar de dar odio, es dar amor. Y eso nos cuesta muchísimo trabajo. Nos cuesta mucho trabajo. Hay de repente discusiones y uno entra al internet, ¿verdad? Y hay uno que se pelea con el otro y con cristianos, ¿no? Que se están peleando entre sí. A veces diría yo, nos estamos peleando, ¿no? Entre nosotros. Pero lo que Dios pide de nosotros es justamente no la ira, no la desacreditación, no el odio, no la venganza, sino la misericordia. Y dice el Señor que son bienaventurados los misericordiosos. Ahora, ¿se lo merezcan o no se lo merezcan? ¿No? Esa es una expresión que ya tenemos nosotros. ¿Quién no merecía misericordia, verdad? Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Pero no que no mereciera, sino que vamos a ver el contexto. Lucas 10. Y aquí en Lucas 10 tenemos nosotros la historia del buen samaritano, ¿no? No voy a repetir la historia, pero simplemente voy a hacer una referencia a algunos versículos de este pasaje. En el capítulo 10, versículo 33, vemos, ¿verdad?, a un samaritano que iba de camino y que fue movido a misericordia, ¿no? Ya tienen ahí el texto, ¿no? ¿Qué pasaba con los judíos y los samaritanos? Se odiaban. No solamente no se llevaban entre sí, sino que se odiaban, ¿no? Se odiaban verdaderamente a muerte. No había la posibilidad de que se ayudaran mutuamente. No había la posibilidad. No solamente de parte de los samaritanos hacia los judíos, sino de parte de los judíos hacia los samaritanos. Era verdaderamente imposible. Además, en aquel tiempo lo habían considerado algo como una norma divina. Así está, así Dios se agrada. Pero entonces el Señor da una lección y empieza diciendo en el versículo 30 que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó por alto, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Judíos devotos, judíos devotos. O sea, gente de nivel, ¿no? Gente de nivel. Pasaron de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Lejos, ¿verdad?, de rechazar cualquier relación con otra persona, de emitir juicios, de pasar de largo y lo que sea, fue movido a misericordia. Ahora, quiero decir que fue movido a misericordia, solamente puede ser movido a misericordia aquel en donde habita el Espíritu Santo. ¿No? Solamente en aquel que habita el Espíritu Santo puede ser movido a misericordia. ¿Por qué? Porque ya la tenemos. Acuérdense que cuando hablamos de esas bienaventuranzas, ¿no? Nosotros ya somos misericordiosos y por eso somos parte del reino. Lo único que tenemos que hacer es ejercer la misericordia, pero ya es nuestra, ya la tenemos, ya la podemos ejercer. Y lo que sucedió con este hombre es que fue movido a misericordia. Y tuvo en su corazón este acto misericordioso. Conocemos nosotros la historia. Se acercó, ve sus heridas, le echa aceite y vino, le pone la cabalgadura y lo lleva al mesón y cuida de él, ¿no? Es decir, fue movido a misericordia. Quizá la persona que estaba herida no lo merecía, pero él fue movido a misericordia. Y solamente los que han tenido el Espíritu de Dios pueden ser movidos a misericordia. Luego encontramos en el versículo 37 al final, ¿verdad? Dice el Señor, les pregunta en el 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo Jesús, ve y haz tú lo mismo. Ahora, tenemos nosotros que tener claro que el asunto de la misericordia es un deber, ¿no? No es un anexo, no es accesorio a nuestra vida cristiana, sino es un deber. Usar, como dice aquí, ¿verdad? Que el que usó de misericordia, porque ya la tiene, ahora nada más la usó, es nuestra obligación. Además de nuestro privilegio, es nuestra obligación. No existe otra posibilidad. Tenemos que ser movidos a misericordia. Y nosotros que somos hijos del Señor, ¿no? Tenemos que hacer esto. Él nos ha pedido que lo hagamos. ¿Qué dice Lucas 36, perdón. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Otra vez, hay una instrucción. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Acuérdense, no nos va a pedir nada que Él no haga o que Él no sea. Sed pues misericordiosos. Ahora, prácticamente, ¿cómo nosotros podemos ser misericordiosos? ¿Cómo debemos ser misericordiosos? En el perdón de la falta. Por ejemplo, si alguien me ofende, voy a regresar bien en lugar de mal. ¿Se merece mi desprecio? Es posible que sí. ¿Se merece que no le hable? Es posible que sí. ¿Se merece que ya no lo considere como mi hermano? Es posible que sí. Pero en lugar de esto, tengo que extender misericordia. Si el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, parece que nosotros somos lentos para la misericordia y grandes para la ira. ¿No? Es decir, no, pero nos desprendemos, ¿verdad? De nuestro enojo, de nuestra ira, y la misericordia es lenta, ¿no? No. Pero tenemos que ser como el Señor, lentos para eso malo que es la ira y ser grande en misericordia. Y el Señor está diciendo, ¿no? Que sed pues
misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Tenemos que ser nosotros misericordiosos. ¿Cómo? ¿De qué maneras prácticas nosotros tenemos que ser misericordiosos? Un ejemplo es la compasión del sufrimiento del afligido, ¿no? Una compasión del sufrimiento del afligido. Hay gente afligida, ¿no? Enferma. Saben que cuando fue la pandemia, no sé si ustedes llegaron a escuchar eso, ¿no? Somos esta generación que vamos a poder hablar de la pandemia que la vivimos, ¿no? Nuestros hijos la van a estudiar en los libros. Nosotros la pasamos, ¿no? Sentamos el precedente incluso, ¿verdad? Porque cuando hubo la pandemia, nosotros nos dijimos, ¿qué hicimos en la última pandemia? Nosotros sentamos el precedente. Si llegara una pandemia en el futuro, van a decir, ¿qué hicieron nuestros padres en la pandemia? Y ojalá y no hagan lo que nosotros hicimos. Pero en la época de la pandemia, hubo gente que se enfermó gravemente. Y yo escuché, incluso yo me enfermé muy mal, no a punto de morir, pero mal, como algunos de ustedes. Y escuché a personas decir que si estás en esta condición, ¿verdad? Es porque algún pecado cometiste. Seguro es el resultado de tu vida pecaminosa. Eso es ira y no misericordia. ¿No es cierto? Eso es ira y no misericordia. Y tenemos que ser entendidos de que lo que nosotros estamos hablando es que la extensión de la misericordia debe de ser compartida con los afligidos, ¿no? Tener la compasión de los afligidos. Lo que el afligido necesita no es juicio lapidario, no es achacarle un pecado, porque además, hermanos, quiero decirles lo siguiente: todos nosotros estamos enfermando por causa de nuestro pecado. O sea, que quede claro. Estamos con un destino de muerte por nuestro pecado, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero cuando yo le digo a un enfermo, tú estás así porque algo habrás hecho, ¿verdad? ¿Qué habrás hecho que el Señor te tiene en esta condición? No es misericordia. No hay compasión para con el afligido. Lo que hay es juicio a priori. Lo que hay es ira desbordada. Así que un ejemplo concreto es que cuando el afligido está afligido, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que estar haciendo es compadecernos del sufrimiento del afligido y ayudarle en sus necesidades. Este que ayuda en la necesidad del afligido es bienaventurado, porque está ejerciendo la misericordia. La misericordia es perdonar al que me ofende. No es otra cosa práctica, es perdonar. Pero no solamente perdonar al que me ofende, sino apoyar al que me ofende. Dar al que me ofende. Si tiene necesidad del que me ofende, proveerle para suplir su necesidad al que me ofende. ¿No hizo esto Cristo? Nosotros ofendimos a Cristo. Y en lugar de que nosotros recibiésemos de Cristo su desprecio o incluso su ignorancia para con nosotros, lo único que nosotros recibimos fue que nos dio el don más precioso, que fue la salvación. El más hermoso. Así que nosotros tenemos no solamente, ¿verdad?, que decir, bueno, no voy a hacer nada con el ofensor, ¿verdad? No voy a hacer nada, y me cruzo de brazos. No, la misericordia va más allá. No solamente es no hacer nada contra el ofensor, sino además, ¿verdad?, proveerle para aquellas cosas que necesita, para aquellas cosas que es útil para su vida. A mí me cuesta trabajo imaginármelo, ¿verdad? Porque yo como ustedes seguramente, ¿no? Porque yo soy muy pecador, pero a veces me cuesta trabajo. Hay gente que me ofende. De repente hay gente que me ha maltratado, ¿no? No saben qué trabajo me cuesta amarles. Pero una vez, y no soy ejemplo absolutamente de nada, pero una vez en la pandemia, un pastor, que no diré su nombre, que me ofendió a mí y a mi hijo gravemente, enfermó, a punto de morir.
Y el Señor nos dio la oportunidad a mi esposa y a mí de tener el favor de una iglesia en Estados Unidos que mandó recursos para los enfermos para viudas y enfermos de COVID. Porque mucha gente se quedó sin trabajo, perdieron sus negocios, en fin, vinieron a casi a la quiebra y nos dieron el recurso. Y cuando me preguntan a quién le podemos dar, pensamos, este pastor que tanto nos ofendió, pasó por una situación difícil, su negocio se vino a la quiebra y le dijimos a estos hermanos, ahí está este pastor. Y lo que hicimos fue, mi esposa y yo fuimos hasta un lugar muy lejos y le dimos el recurso que había mandado los Estados Unidos para él. Lo que quiero rescatar de esta historia no es la misericordia que nosotros pudimos haber ejercido, que ciertamente me parece que era, sino la reacción de la persona que recibió el apoyo. Estaba tan avergonzado. Me pidió como 20,000 perdones. No estaba esperando esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando la misericordia se ejerce, provoca misericordia. Y es como una bola de nieve y provoca misericordia y se va provocando misericordia y entonces se convierte el reino en un reino de misericordiosos. Pero cuando vamos y nosotros en lugar de extender misericordia descargamos ira, entonces lo que se reproduce es la ira y no la misericordia. Y dice la palabra del Señor que es bienaventurado, ¿verdad? El misericordioso. Cuando hablamos de la misericordia, estamos hablando también del perdón de los pecados que me cometieron a mí de mis semejantes. Como Cristo me perdonó por su misericordia, entonces yo también perdonar por la misericordia que tengo de Cristo. ¿Cuántas veces debemos de perdonar al que nos ofende? ¿7 veces? 70 veces 7. ¿Esto cuánto es? ¿Hacemos la operación? No vale la pena, porque ese es un símbolo de siempre, ¿no? Es decir, todo el tiempo. Y esto no es otra cosa que misericordia. Ahora dice el texto que son bienaventurados los misericordiosos y luego dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿vamos a alcanzar misericordia ya que soy misericordioso? ¿Me van a pagar lo que ya tengo? Ahora, cuando dice la Biblia que vamos a alcanzar misericordia, puedo decir yo, pero ya alcancé porque el Señor no descargó su ira sobre mí y ya tengo la misericordia. Pero no estamos hablando necesariamente de la misericordia de parte de Dios, que ciertamente la tenemos, no por nuestros actos, sino porque el Señor en su misericordia nos la dio. No estamos hablando necesariamente de esto, sino que cuando dice que alcanzará misericordia, es que entonces al ejercer la misericordia, aquellos que están a mi alrededor van a ser misericordiosos conmigo. Logro misericordia de los que están a mi alrededor. Hay gente muy noble que da misericordia y el que da misericordia recibe misericordia. Sin lugar a dudas, de propios y extraños, recibe misericordia. No necesariamente tenemos nosotros que dar misericordia para recibirla, sino la tenemos que dar porque el Señor quiere que lo hagamos. Pero a cambio, alcanzamos misericordia de los semejantes, alcanzamos misericordia de parte de Dios y entonces nosotros nos movemos en un ambiente de misericordia, en donde el perdón, en donde la atención al afligido, en donde la gracia que se puede desbordar entre nosotros y en aquel que me ofende tiene que ser evidenciada. Ahora, solo para creyentes, es decir, solamente tenemos que ejercer la misericordia entre nosotros como un círculo privilegiado. ¿Qué pasa si el vecino pecador, verdad, atenta contra nosotros? Dices, bueno, pues ni cristiano es, ¿verdad? Entonces va la ira, ¿no? Con todo, ¿no? Porque no es cristiano, ¿no? No. Incluso, dice los teólogos más preeminentes, que la misericordia aprobada es aquella que se ejerce con aquel, ¿no? No solamente que es mi enemigo, sino con aquel que no es creyente. Tristemente a veces más nos ofenden creyentes, ¿verdad? Pero con aquel que no es creyente, el ejercicio de la misericordia con aquel que no es creyente, ¿no? Tiene un valor significativo. Porque entonces, ¿verdad? Cuando yo doy misericordia a aquel que me ha ofendido, que no es creyente, y cuando hablo de esto,
¿No han sido ofendidos por un jefe en el trabajo? ¿No han sido ofendidos por un compañero en el trabajo? ¿No hemos sido ofendidos por un familiar no creyente? ¿No hemos sido objetos de burlas de una persona que no es creyente en nuestra colonia, en nuestra escuela, en el trabajo, en el ambiente donde nos desenvolvemos? ¿No hemos sido insultados, vituperados, ninguneados por gente que no es creyente? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué merece esta gente? Misericordia. Misericordia. No es me las va a pagar, sino es misericordia. Y voy a mostrarme misericordioso con él, con ella, ¿verdad? Porque yo soy misericordioso y voy a alcanzar misericordia. No sé si de aquella persona que me ofende, que recibe mi misericordia, pero puede ser que sí. Puede ser que sí. Pero sin duda, los que me rodean van a dar a mí misericordia. Y por eso dice la Biblia que son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y amados hermanos, nosotros no tenemos alternativa. No podemos decir, bueno, Señor, pobre en espíritu, sí, check, ¿no? Llorar, bien, perfecto, manso, vale, ¿no? Te doy la misericordia de justicia, ¿está bien? Eso de la misericordia no me gusta, no, es todo o nada. Y no es algo que tenemos nosotros que hacer para entrar al reino, sino porque es lo que caracteriza a los ciudadanos del reino. La misericordia. Y tristemente, diría mi autor favorito, tristemente, aquel que no ejerce misericordia, igual y ni es salvo. Igual ni ha tenido un encuentro con Cristo. Pero todos los que hemos encontrado a Cristo, y que Él nos ha encontrado más bien, y que hemos creído en Él, podemos prodigar misericordia porque alcanzamos misericordia. Pues vamos a dejarlo aquí. Faltando 10 minutos para las 7. No importa, pero hasta aquí dejamos esta bienaventuranza y la semana que entra continuamos en el templo, ¿no? Ahí vamos a tener más comodidad en las bancas de madera sin cojines, pero pero ahí vamos a estar muy dichosos en nuestro templo. ¿Algún comentario que quieran hacer o pregunta o algo? ¿Nada? Oramos entonces, ¿no? Oramos. Padre, te damos gracias porque nos damos cuenta que nosotros que merecíamos tu ira, no la recibimos y a cambio no recibimos solamente tu ignorancia, ignorarnos, sino recibimos tu misericordia. Y cada día la recordamos, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Padre, ayúdanos a ser misericordiosos, para ser bienaventurados, disfrutar de la misericordia y luego entonces alcanzar misericordia. Oh Dios, haznos sensibles, haznos cristianos auténticos, que ejercen lo que ya tenemos como ciudadanos de tu reino. Así que te pedimos, Señor, que trabajes en nuestra vida y que si hay algo que fallamos en esto, nos ayudes a corregirlo. Con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela, con la gente de nuestra colonia, Señor, ayúdanos para ejercer misericordia. Te lo rogamos, Señor, y pedimos que nos dirijas a casa ahora, que podamos estar descansando esta noche para que continuemos nuestra labor de esta semana laboral. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.